Ya, lo logré. Qué bueno. Gracias. Eran unos controladores que no había instalado en el PC. Por eso no me estaba tomando. Ya, ahí estoy admitiendo. Ya, voy a compartir entonces de nuevo la pantalla. Entonces era el problema 1. Ahí sí. Ya, ahora sí. Entonces tenemos el problema 1. El volumen inicial, 105 litros. La temperatura inicial, 27 grados Celsius. Y la presión inicial, 985 torr. Entonces la pregunta es qué volumen ocuparía, ¿verdad? En las condiciones estándar de temperatura y presión. Y la temperatura estándar son 0 grados Celsius. Y la presión estándar es 1 atmósfera. Ahora, una atmósfera es lo mismo que 760 torr. Esa es la equivalencia. Así que la coloco ahí al tiro. Voy a trabajar los dos datos en torr. Y la temperatura sí, siempre en Kelvin. Entonces, recordar que para convertir la temperatura de grados Celsius a Kelvin, hay que a los grados Celsius se le suma 273.15. Entonces sería temperatura en grados Celsius más 273.15. Incluso habitualmente este valor de 273,15 se suele redondear solo a 273 porque ese 0,15 no cambia mucho los resultados. ¿Ya? Bueno, ahí estaba la fórmula. Entonces, 0 grados Celsius serían 273 Kelvin. Voy a trabajar sin el 0,15. Y 27 grados Celsius serían 27 más 273, son 300 Kelvin. Entonces, la cantidad de gas, dijimos, de neón no cambia. Entonces, N es constante. Entonces, cuando N es constante, ahí podemos ocupar la ecuación combinada, que sería la que compartieron, ¿cierto?, en el chat, que la habían escrito, que es esta. Y que se llama ley combinada porque combina la ley de Boyle con la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Nosotros estamos, ¿cierto?, buscando B2. Voy a despejar primero y luego voy a reemplazar los datos. Entonces ahí está el despeje y ahora reemplazamos simplemente. B1. B1 es 300. Hoy les agradezco por la paciencia de haberme esperado para que me volviera a conectar. Ahí están los datos reemplazados. Bueno, siempre es bueno ir viendo qué unidades se simplifican, ¿verdad? Así uno sabe en qué unidad queda el resultado, en qué unidad o en qué unidades queda el resultado. En este caso, Profesora,
¿Mm? Disculpe, consulta. En este caso, en el segundo paso de la fórmula, Ujú. puso P1 por B1 por T2. El T2 lo pasó hacia arriba. Sí, aquí estoy Ese indicando lo por pasó, claro. sí. No, en el Y, segundo paso me refiero, en el otro, sí, en aquí, ese. Sí. claro, pero ¿por qué hice esto? O sea, esto que estaba dividiendo pasó hacia el otro lado multiplicando, Ya, ok. Y porque se estoy quedó con... despejando B2, ¿cierto? Y el P2 pasa para acá dividiendo. Ya. Es porque estaba despejando el dedo. Ya, ok. Y esa fórmula se llama combinación de Se llama ley combinada. ley Mira, no, combinada. ley combinada de los gases. Ok. Vamos a anotar ahí Gracias, profe. la ley combinada. ¿Ya? No, no es tan importante que se sepan el nombre quizás de la ley, pero sí que la comprendan. ¿Ya? Esta es una ley que relaciona la presión, el volumen y la temperatura cuando la cantidad de gas es constante. Entonces, siempre con esta ecuación uno puede hacer, determinar una de estas tres propiedades, ¿cierto? Cuando las otras dos cambiaron. Veamos si da el 124, 125 que habían escrito en el chat. Efectivamente, claro, da 123.83. Si eso lo redondeamos a tres cifras significativas, quedarían 124. 124 litros. Así que, ¿qué pasa aquí? Que el volumen aumenta, ¿verdad? El volumen del gas, siendo, si bien la cantidad de gas es la misma, ¿no? Pero por el hecho de que cambie la temperatura y cambie la presión, aquí se produce una expansión del gas, ¿no? Aumenta el volumen. Ya vamos por la 2. Si ya hicieron la 2, también compártanme el resultado en el chat y qué ley ocupar. Ya, Simón aprovechó bien los minutos en que yo estaba perdida. Bien, Enrique, también. Bueno, Simón y Enrique les dio el mismo resultado, así que eso me hace pensar que está bien desarrollado. Ya vamos a ver. Ya, súper. Y ahí Enrique nos comparte que usando la ecuación del gas ideal, P por B igual a nRT, podemos determinar o sea, resolver este problema de determinar la presión que ejerce 54 gramos de un gas que se llama xenón. ¿Y por qué lo podemos hacer de esa forma? Porque nos dan la información sobre el volumen que ocupa el xenón. Dice que ocupa 1 litro. Está a una temperatura de 20 grados Celsius. Y la cantidad de gas son 54 gramos,
que la podemos convertir a moles, porque recuerden que en esta ecuación la N representa moles, pero como aquí tenemos la cantidad de gramos de neón y acá tenemos la masa molar, la podemos convertir primero a moles para poder ocuparla en la ecuación, ¿ya? Bueno, ese lo tengo desarrollado, así que lo vamos... Este es el del horno, el que... ¿ven? Aquí lo tenía, del semestre pasado, lo había hecho con mi estudiante, o sea, el trimestre pasado. Entonces aquí anoté yo los datos de qué gas se trataba, la masa, el volumen, la temperatura. Que con la fórmula, ¿verdad? Sumándole 273, lo expresé en Kelvin. Ahí anoté también el valor de la constante de los gases. Recuerden que en esta ecuación, esta es la ecuación del gas ideal. Esta que está aquí, que estoy indicando con el puntero, esa es la ecuación del gas ideal. Presión, volumen, moles, esta es la constante de los gases y la temperatura. Entonces R siempre toma el mismo valor porque es una constante, 0.0821 atmósfera litro mol Kelvin. Los moles, primero los calculé acá, hice el cálculo en verde. Entonces ahí tenemos los 54 gramos y como un mol son 131.29 gramos, entonces 54 gramos son 0.411 mol. Y una vez que calculé los mol, despejé de la ecuación la presión y reemplacé los datos. Ahí está N, R, T, partido en B. Y eso entonces efectivamente da una presión de 9,89 atmósferas. Entonces, estos 54 gramos de xenón, ocupando un volumen de 1 litro y a una temperatura de 20 grados Celsius, tendrían que ejercer una presión de 9,89 atmósferas. Perfecto. ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda en cómo se resolvió el problema 2? ¿Me escuchan? Sí, profe. Ninguna duda, profe, disculpe. Ya, ya. Es que me tienen que decir algo, o me escriben en el chat, o me hablan, pero porque yo no los veo, ¿ya? Entonces todavía no tengo eh, el don de la adivinación, ¿ya? Bien, vamos entonces al problema 3, que les voy a dar nuevamente un tiempo prudente de unos minutos para que lo hagan. Entonces, lo tengo acá, el 3, sobre un globo meteorológico. Enrique, no. ¿Por lo bruja? Ese es el de Harry Potter, ¿verdad? La escuela de Harry Potter. Hola, Juan. Mira, no se preocupe, Juan. Bienvenido.
yo tuve ahí unos inconvenientes con mi presentación, así que la verdad es que recién como que estamos echando a andar la máquina. No me funcionaba el lápiz, así que sus compañeros me tuvieron que esperar. Pero para que más o menos se introduzca, Juan, mire, aquí estoy proyectando la guía de ejercicios de la semana 4, que son ejercicios de gases. Entonces, sus compañeros en estos momentos están trabajando en el problema 3, ¿ya? Este es del globo meteorológico. A ver, Enrique me dice 33 gramos, ya, y Ángelo también 33. ¿No son 33.000 y tantos gramos? No sé, a ver. Es que veo 33,32 y... Ah, es que Enrique me colocaste 2 puntos ahí. Estoy mirando con este número. Entonces, vi el punto y pensé que era la coma decimal. Vamos a ver. No me acuerdo este si lo tengo cocinado o no. Voy a revisar. No, no lo tengo cocinado. El 4 lo tengo cocinado. Seguramente lo hice y lo borré. Vamos a ver. Entonces, en este caso, el globo tiene helio, ¿ya? Que es un gas también. Nos indican la masa molar. No sé si la vamos a ocupar. Tenemos el volumen. La presión, la temperatura. Ok. Ah, ya. Y nos están preguntando cuánto helio, entonces se necesitaría para inflar el globo. Ahí tenemos una equivalencia importante. Dice que un pie cúbico son 28,32 litros. Y acá tenemos 7.240 pies cúbicos. Vamos anotando los datos. Sí. Esta entonces también se resuelve con la ecuación del gas ideal. Se me cruzó la barra del Zoom. $145 todo. Entonces, en este caso, nos piden los gramos, pero con la ecuación del gas ideal nosotros vamos a calcular primeramente los moles y luego los gramos. Esta es la ecuación del gas ideal, ¿verdad? Entonces, conocemos la presión, el volumen que tiene el gas, la temperatura. Y R es una constante. La voy a volver a anotar acá. R es 0,0821 atmósfera litro mol Kelvin. ¿Sí? Entonces, lo primero es que despejamos de ahí N. Sería P por V partido en RT. Eso es N.
Pero N, dijimos, son mol. Y entonces una vez que tengamos los mol, con la masa molar, los vamos a convertir a gramos. Si a ustedes les gustan las fórmulas, no me acuerdo si les compartí esta fórmula, pero los moles, cuando uno hace este cálculo de convertir de mol a gramo o de gramo a mol, ¿ya? Los moles son igual a los gramos dividido en la masa molar, ¿ya? Si les gusta la fórmula, pueden tener eso en consideración. Entonces, uno puede despejar de acá gramos, ¿verdad? Y multiplica mol por la masa molar, y ahí va a obtener. Bien, los datos, acá no podemos llegar y colocarlos en las unidades en que están. ¿Por qué? Porque como aquí va metida la R, y la R en sus unidades tiene para la presión, tiene atmósfera, no tiene torr, ¿ya? Entonces, hay que primeramente convertir la presión a atmósfera. Lo mismo pasa con el volumen, ¿ya? En R la unidad de volumen es litro, no pie cúbico. Entonces, este volumen lo vamos a tener que convertir primeramente a litro para poder colocarlo en la ecuación, en esta ecuación, ¿ya? Y la temperatura también, ¿ya? En R la temperatura aparece en Kelvin. Entonces, por eso que al usar R aquí nos vemos obligados a trabajar la temperatura en esa unidad. Así que antes de reemplazar vamos a convertir. Profe, disculpe, pero ya está convertido ahí, pues nos dice un pie cúbico es igual a 28.32 litros. ¿Sí? Pero acá el volumen no es un pie cúbico, son 7.240 pies cúbicos. Entonces lo voy a convertir con la equivalencia que está ahí, eso sí. Ah, ya. ¿Ya? O sea, esta cantidad, Y lo otro, perdón, no, primero es que la masa molar en gramos partido por mol, claro. primero a S después del N partido por G partido por masa molar. O sea, es que mira, fíjate que la pregunta es cuántos gramos de helio se necesita. Entonces, con los datos que nosotros tenemos, porque tenemos ahí P, B y T, ¿ya? Entonces, con esos datos, nosotros vamos a calcular primero N, que son los mol. Y una vez que tengamos los mol, vamos a reemplazar aquí mol y masa molar y vamos a determinar los gramos. Ya, entonces, volviendo a la conversión, voy a convertir el volumen, los 7.240 pies cúbicos, considerando que un pie cúbico son 28,32 litros. Entonces, este volumen que nos va a dar de este cálculo va a ser el que vamos a reemplazar en la ecuación. Eso es 205.037. Entonces, el litro sería 205.037. La presión, 745 torr. Y recuerden que una atmósfera equivale a 760 torr. Entonces habría que dividir 745 en 760, lo que nos da 0,980. Esto ya es atmósfera, porque ahí se simplifican las unidades y ahí también. Y por último, la temperatura, que la voy a convertir a Kelvin.
Entonces, a la temperatura en grados Celsius, que son 21, se le suma 273. Y ahí nos va a dar en Kelvin. Serían 294 Kelvin. Se lo voy a anotar acá. Para que quede un poquito más ordenado y nadie se pierda. Entonces, esos serían nuestros datos. Y ahora entonces vamos a hacer el reemplazo en la ecuación. Entonces, P por B partido en RT. Me quedó un poco curva la línea de la división. Entonces, este cálculo que estoy haciendo es para calcular N, los moles. A mí me gusta siempre hacer esta simplificación de unidades para chequear que estoy trabajando en las unidades que corresponden. Ahí entonces, si ustedes se dan cuenta, queda libre mol en el denominador, por lo tanto pasa multiplicando. Veamos en moles. ¿Cuánto nos son muchos moles, porque el globo meteorológico es grandecito. Debiera haberles dado 8.325. Entonces, mol. Estos moles son de helio. Y ahora que ya calculamos los mol, vamos a ir a calcular los gramos. Ay. Ustedes dirán, ¿qué anda haciendo la profe? Pero es que la pantallita que ustedes no ven, donde me aparecen ustedes, me estaba ocupando justo esta cosa. Yo no podía escribir. Ya, entonces, de esta fórmula que está aquí, si yo despejo gramos, me queda gramos igual mol por masa molar. En el enunciado está la masa molar del helio. Dice que es 4 gramos partido mol. Entonces vamos a reemplazar los 8.325 mol de helio, pero cada mol son 4 gramos. Entonces, por eso, hace un rato atrás su compañero abrió el micrófono y comentó que eran 30.000 y tanto, eran 34.000 o 33.000 y tantos gramos. $33.300 gramos.
O sea, en el fondo son 33 kilogramos de helio. Y esa sería la respuesta, entonces, la que está aquí. Vamos a destacar. Esta es la respuesta. Juan, bueno, acabo de mirar el chat que me preguntaste cómo saqué R. Bueno, y Simona ahí te contestó que es una constante, efectivamente. Es una constante que para determinarla se hizo experimentalmente, ¿ya? Pero es un valor constante, o sea, es un valor que siempre tienes que usar ese mismo valor. Ahora, en otras unidades, R toma otro valor, ¿ya? Pero nosotros aquí, en el contexto de los gases, la vamos a ocupar siempre con este valor y con esas unidades, ¿ya? Avancemos al 4 ahora. Primero ustedes, por supuesto. Pero aquí les voy a dar menos tiempo. Ya llevamos la mitad de la guía. Cristóbal, ¿con qué ley o ecuación podemos resolver la pregunta 4? Cristóbal Guerra. ¿Alguien puede ayudar a Cristóbal? Es ¿No con es la con la fórmula misma? combinada, ¿no? Con la combinada, Con la dicen por combinada. ahí, otra persona dijo con la misma, pero con la misma ¿qué? Ley La combinada. la del gas ideal. Ya, ley del gas ideal. Por ahí también escuché a María, parece que habló. Y escuché como una voz femenina y creo que es la única mujer aparte de mí. Ya, Sí, profe, sí, fui yo. sí, ve que ya ahí el abuelo Aguante las escucha. mujeres. Sí, somos pocas, pero bueno. Ya, entonces sí, con la misma, la ecuación del gas ideal, efectivamente. ¿Por qué? Porque fíjense en los datos. Pavo ratón, dice Marcelo. Pavo ratón le dicen algunos a esta ecuación. Porque tenemos, ya no nos dicen qué gas es, da lo mismo. ¿Ya? ¿Por qué no nos dan la información de qué gas es? Porque hay que determinar la masa molar. Si superamos de qué gas se trata, podemos buscar su fórmula y se puede buscar la masa molar de otra manera. ¿Ya? Pero en este caso, la idea es que tenemos la masa,
¿cierto? Tenemos el volumen, la temperatura y la presión. Entonces, mirando aquí nuevamente la ecuación del gas ideal. Como tenemos la presión, dijimos el volumen, la temperatura y R, vamos a determinar los moles. ¿Ya? Vamos a determinar los moles. Pero también tenemos los gramos. Entonces después colocamos los moles, los gramos y despejamos la masa molar. ¿No? Pavo ratón, sí. Eso ayuda, porque si uno ordena de otra manera los términos aquí, aprovechando ahí la intervención de Marcelo, por ejemplo, porque ustedes saben que multiplicación, división, ¿cierto? El orden de los factores no altera el producto, entonces uno lo podría escribir así también. Finalmente, matemáticamente es lo mismo. Entonces, al verlo así, en el lado izquierdo pareciera que dijera pavo, ¿ya? ¿Cierto? Y en el lado derecho pareciera que dijera ratón. ¿Ya? Y así hay muchas personas que recuerdan con mayor facilidad esta ecuación. Muchas personas efectivamente que siempre la mencionan como pavo ratón. El 4 lo tengo cocinado, si no me equivoco, entonces lo vamos a, no creía, ahí lo tengo. Lo tenía cocinado. Era más ordenada yo el semestre pasado, miren, eso también lo hice en clase, me quedó mucho más bonito. Ya, chequeamos entonces. Como está desarrollado, lo sacamos del horno y solo nos queda mirar. Bueno, como no sabemos el gas, yo le puse compuesto puro, lo que sí sabemos que es una sola sustancia. ¿Ya? El volumen, que está en mililitros, la masa, la presión y la temperatura. Y ahí está la constante de los gases. Entonces, habría que considerar que 1 litro son 1000 ml. ¿Ya? Entonces acá yo convertí primeramente el volumen a litros. Y aquí está la equivalencia. 1 litro, 1000 ml. Por eso estos 112 mililitros son 0.112 litros. La presión, que está en torr. Ya habíamos visto que la equivalencia es que una atmósfera son 760 torr. Entonces, por eso que 750 torr serían 0.987 atmósferas y la temperatura está en grados Celsius. Entonces, a los grados Celsius le sumamos 273. En este caso es 100 más 273, son 373 kelvin. Y ahí los datos están en condiciones para ser reemplazados en la ecuación del gas ideal. Ustedes la pueden en sus mentes pensar como pavo ratón, pero yo soy la docente, no puedo darme ese lujo. Y entonces despejo N, P por B partido en RT, reemplazo mis datos, ya, lo que me lleva a una cantidad de moles de 3.6 por 10 elevado a menos 3 moles. Una cantidad pequeña. Una vez que tengo los moles de la ecuación, que moles son igual a los gramos dividido en la masa molar, despejo gramos. Perdón, despejo masa molar, que la pregunta era determinar la masa molar. Despejo de ahí. Entonces, este término que está dividiendo pasa multiplicando y los moles pasan dividiendo. Así que me queda masa molar gramos dividido en moles. Los gramos estaban en el enunciado del problema, son 0,109 gramos, y su equivalente en moles son 3.6 por 10 elevado a menos 3. Y al dividir eso, nos da una masa molar de 30.3 gramos partido. Voy a ir a mirar si es que alguien... Aquí esta vez nadie nos compartió el resultado del 4. O sea, les di muy poco tiempo. Pero esa es la manera entonces,
¿Se dan cuenta? Primero entonces se trabaja para determinar los moles y luego al tener los moles podemos determinar la masa molar. Ya, y Enrique y María, muy bien. Ya, les voy a poner el dedito arriba. Profesora, ¿me puede aclarar una duda? Por En supuesto. en el paso que estaba, con lo que tiene anotado en rojo, donde dice 3.6 por 10 elevado a menos 3, Ujú. ¿me puede aclarar? Ese 10 elevado a menos 3 son los ceros antes del 3.6. Claro, exactamente. Son las cantidades de ceros que hay antes del 3, en este Claro. caso. Cuando tú tienes un exponente negativo, entonces efectivamente ese va a ser un número menor a 1. ¿Ya? Sería la cantidad de ceros que van antes. Entonces ahí, tendrías 0,00 y recién el 3 va ahí. Claro, y a mí me sale, después viene un 6 y después 0, 9, 8, etcétera. Y en Claro, este es que caso, yo lo acoté solo a dos cifras significativas. claro, y en este caso el 3,6, la coma, ¿por qué la decidió poner entre el 3 y el 6? Porque en la notación científica, porque hay dos tipos de notaciones. Hay una que se llama notación científica, hay otra que se llama notación exponencial. Y ambas ocupan un número que va elevado a una potencia de 10. En la notación científica, este número tiene que ir entre 1 y 10, ¿ya? Entonces, si pienso en un número entre 1 y 10, te puedo dejar 3,6. ¿No? No podría ser 36, si yo lo quiero escribir con notación científica. Entonces, como yo estoy acostumbrada a escribir con notación científica, coloqué la coma ahí. Entonces, cuando moví la coma, la moví hasta dejarla en número entre 1 y 10. Muy bien. ¿Ya? Mm, Porque yo también podría haberla dejado en el 6, ¿ya? Y podría haber escrito el número como 36 por 10 elevado a menos 4, ¿no? Y es el mismo número. Desde el punto de vista de la dimensión del número, este número y este número son el mismo número. Pero aquí mm. está escrito con notación exponencial y aquí está escrito con notación científica. En este caso, el menos 4 podríamos ¿Mm? decir que representa las veces que se mueve la coma La hacia coma, el sí. número siguiente. Exactamente, eso te iba a decir, te iba a comentar justamente eso, que en realidad es donde los espacios que uno mueve la coma, ¿ya? O sea, la coma está Mm, aquí, si la movieras aquí, tendrías que escribir Menos, a la menos 1, claro. menos 1. Si anotaras con la coma acá, tendrías que anotar a la menos 2. Si la colocas aquí, a la menos 3, como estaba, y si te mueves acá otro espacio más, a la menos 4. Y si te moviera otro espacio más, ¿cierto? Tendrías que escribir 360 por 10 elevado a menos 5. Y Ya. sería el mismo número también. Ya, ¿Ya? comprendo. Y en el caso cuando es positivo, en vez de menos 3 sea a la 3, es porque no hay ceros antes de la coma, sino que va el número. Claro, es que es un número mayor a 1 en ese caso. Ahí mm, quizás puede ser más fácil quizás de verlo, porque es la cantidad de ceros que uno le agrega. que le agrega. Ya, Mm. ok. Gracias, profesora, por la aclaratoria. Voy a ver si es que por ahí encuentro un videito donde enseñan a mover las comas para escribir los números con notación científica, ¿ya? Sí. Para compartírselo y por último ahí lo repase para que le quede más claro, ¿ya? Vale, profe, gracias. Ya, vamos a avanzar al 5, al ejercicio 5. Este ya es un poquito distinto.
Los anteriores eran para calentar los motores, para poder hacer el 5 y el 6. Lo voy a leer primero. Dice, el oxígeno gaseoso, O2, se genera mediante la descomposición térmica de clorato de potasio, KClO3, según la ecuación. Entonces ahí ustedes pueden darse cuenta que aparece, ¿verdad?, una ecuación química que muestra que cuando esta sustancia, el clorato de potasio, se calienta, se convierte en KCl, que es sólido, y en oxígeno, que es un gas, ¿no? Entonces, después nos comentan que se recolectan 1,50 litros de oxígeno a una temperatura de 27 grados Celsius y una presión de 758 torr sobre agua. ¿Qué cantidad de sustancia en moles de oxígeno se produce? Y después aparece aquí entre paréntesis una información importante, porque dice, utiliza la presión de vapor de agua a 27 grados Celsius, como 26,7 torr. Entonces aquí hay una cuestión bien interesante, porque dice que esta sustancia se recolecta sobre agua. Lo que pasa es que esa es una manera experimental de recolectar los gases. Se les voy a compartir, les voy a mostrar en realidad de la web una imagen como para que entiendan de qué se trata este tipo de recolección sobre agua. Profesora, ¿Mm? en ese caso, la ecuación no está balanceada. ¿Da lo mismo? Sí, está balanceada. ¿Sí? ¿Sí? Mira, la voy a agrandar de nuevo. Están los coeficientes estequiométricos, y si tú te fijas, ahí tenemos 2 o sea, por haber este 2 delante, ¿cierto? Tendríamos 2 de potasio del K. Ah, tienes toda la razón, falta un 2 ahí. Gracias, gracias. Sí. Ya, los créditos para Marcelo. Sí. Ya, ahora sí está balanceada. Entonces, tendríamos 2 de potasio del K, y ahí tendríamos 2 de potasio. Ese 2 también multiplica el cloro. Entonces tendríamos, como ahí tiene un 1, el Cl, con ese 2 serían 2 de cloro. Y este 2 también amplifica a ese de cloro que está ahí. También habrían 2 de cloro. Y por último, el oxígeno, como ahí hay 3, por ese 2 serían 6. Y en el producto lo mismo, 3 por 2, 6. Bien, Marcelo. Puntos para la prueba. Pucha, si fuera así como que yo tomara la prueba, quizás, tal vez, pero en realidad no. Bueno, entonces voy a mostrarles, como les decía, cómo se recolectan estos gases, ¿ya? Para poder entender cómo se resuelve el problema. Abrir imagen. Sale chiquitito. Ya. El sistema en el laboratorio sería algo como esto, ¿ya? Habría que imaginar que este KClO3, que es un sólido, está dentro de este tubo de ensayo, ¿ya? Entonces aquí estaría el KClO3 sólido. Y como esto por la temperatura se descompone, porque dice que sufre una descomposición térmica. ¿En qué se descompone? Entonces en KCl y oxígeno. Entonces al calentarse, esto es un mechero, ¿ya? Genera calor. Entonces, al calentar el KClO3 se descompone en una sustancia sólida que se queda dentro del tubo, pero además se genera oxígeno.
que es un gas, y los gases ustedes saben ya que difunden. ¿Se acuerdan cuando vimos la semana pasada la simulación? Veíamos que los gases empiezan a moverse y ocupan todo el espacio que tienen disponible. Entonces aquí hay un sistema que si bien tiene un tapón, pero dentro del tapón hay un tubo, ¿ya? Así que si se genera un gas acá, ese gas va a difundir inevitablemente y se va a ir por este tubo capilar y se va a mover, ¿cierto? Por ahí por el tubo, ¿verdad? Y acá, donde termina el tubo, va a salir. Ahora, en este sistema, este recipiente tiene agua líquida, ¿no? O sea, aquí hay agua, y acá hay un vaso que está invertido, ¿no? Entonces, el agua pasa y entra al vaso, ¿ya? Entonces, aquí también hay agua. Entonces, cuando el gas viene por aquí, ¿cierto? Aparece aquí, ¿cierto? Como burbuja y se queda acá y empieza a desplazar el agua. Entonces, en esta zona tendríamos el gas recolectado, pero además habría vapor de agua, ¿ya? Porque por el hecho de que haya agua aquí, hay una parte del agua que evapora, ¿ya? Entonces tendríamos aquí una mezcla de dos gases. En este caso del problema, ¿cierto? Tendríamos el oxígeno gaseoso. ¿Cuál oxígeno? El de la reacción. Y además habría agua. Agua gaseosa también, ¿no? O sea, habría una mezcla. Aquí habría una mezcla de gases. Y según Dalton, cuando se tiene una mezcla de gases, la presión total viene siendo la suma de las presiones parciales. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos una ley, que es la ley de Dalton, de las presiones parciales? Fue lo último con lo que terminamos la sesión pasada. Ya, y la ley de Dalton dice que la presión total de un sistema es igual a la presión parcial del gas 1 más la presión del gas 2, y así si tuviéramos más gases se sumarían sus presiones. En este caso, la presión total, la vamos a poner ahí total, vendría dada por la presión que ejerce el oxígeno más la presión que ejerce el vapor de agua. Ahora, en este problema dice que la presión es 758 torr, pero esta presión es la presión total. Ese dato no es la presión del oxígeno, sino que es la presión total. Ahora, esta reacción química, ¿cierto? ¿Cierto? Ya se calienta ahí, pero después el gas se recolecta, ahí dice, se recolecta a una temperatura de 27 grados Celsius. O sea, este gas recolectado aquí fue recolectado a 27 grados Celsius. Y a 27 grados Celsius aquí nos están diciendo que la presión de vapor del agua es 26,7 torr. Entonces, nosotros conocemos, por un lado, la presión total y por otro lado, conocemos la presión del agua. Son 26,7 torr. Así que al tener la presión total y la presión del agua, podemos saber cuál sería específicamente la presión del oxígeno. Entonces vamos a anotar ahí que del enunciado del problema nos están diciendo que ese es el valor de la presión total. Y también nos están indicando que la presión del vapor de agua, 26,7 torr. Por lo tanto, si nosotros reemplazamos en esta ecuación la presión total y la presión de agua, vamos a saber cuál es la presión
del oxígeno que fue recolectado aquí. Vamos a conocer cuál es la presión del oxígeno. Ahora, ¿por qué me interesa conocer cuál es la presión del oxígeno? Porque me están preguntando por los moles de oxígeno que se producen. Y para poder saber los moles, lo vamos a tener que hacer con la ecuación del gas ideal. Pero para poder trabajar con la ecuación del gas ideal, si queremos determinar los moles, necesitamos conocer información para el oxígeno, ¿no? O sea, nosotros vamos a calcular N. Ya lo hicimos en 2 ejercicios anteriores con la ecuación del gas ideal, ¿verdad? Los moles se calculan así. Pero si yo quiero conocer, si yo quiero que estos moles sean de oxígeno, estos datos tienen que ser para el oxígeno. Entonces, claro, la temperatura 27 grados Celsius es del oxígeno, ¿no? Se recolectó a 27 grados Celsius, el agua y el oxígeno van a tener esa temperatura, ¿no? Por lo tanto, la temperatura del oxígeno sería 27 grados Celsius. El volumen, bueno, me lo están dando aquí, ¿no? Se recolectaron 1,50 litros de oxígeno. Entonces, también tenemos el volumen del oxígeno. Pero la presión, ¿cierto? Tenemos que ocupar la presión del oxígeno aquí también, ¿ya? Entonces, por eso que, primeramente, vamos usando la ley de Dalton, determinar la presión de oxígeno, y una vez que lo tengamos, vamos a reemplazar en la ecuación del gas ideal para poder determinar los moles de oxígeno. Vamos a entonces hacerlo. Despejando de la ecuación, de esa ecuación, tenemos presión de oxígeno, presión total, menos presión de vapor de agua. Ambos datos los tenemos en torr, así que los vamos a trabajar en torr y después los vamos a convertir a atmósfera. Si alguien ya calculó la presión de oxígeno, ¿me podría compartir el resultado, por favor? Que me haga esa diferencia. A ver. Ya, gracias. Ahí lo vi en el chat, Simón y Juan, 731.3. Muchas gracias. Ya. Ahí tenemos la presión del oxígeno en torr. Y considerando, voy a hacer aquí inmediatamente la conversión, considerando que una atmósfera son 760 torr, escribir esta cosa. Estoy trabajando muy abajo en la pantalla, no me deja escribir. Una atmósfera son 760 torr. ¿Cuántas atmósferas serían? Ya. 0,96. Ya, perfecto. 0,962. 18, no sé, 2. Ya, 18, si lo deja con 4 cifras, si lo deja con 3, 0,962. María, 18, te refería al 18 que mencionó Ángelo, ¿verdad? Que sería 0,9618. Ya. Estoy empezando con mis poderes de adivinación, ¿ven?
Es para Halloween, la próxima semana. Bruja. Ya, la presión. Y ahora sí, entonces, vamos a trabajar en la ecuación del gas ideal, ¿no? Entonces vamos a calcular nuestros mol de oxígeno. Entonces me subo acá arriba, reemplazamos presión, la presión que acabamos de calcular. El volumen del oxígeno, R, acuérdense que la R es la constante. La próxima semana voy a hacer la clase disfrazada. Ah, no, temática. Estoy corriendo la barra del Zoom para poder escribir acá. Y la temperatura, aquí, si bien dice 27 grados Celsius, entre paréntesis, ya estaba convertida a Kelvin. 300.2 Kelvin. Entonces todo esto sería igual a N. ¿N de qué? N de oxígeno, mol de oxígeno. Sí, estaba escribiendo. Yo siempre me confundo ahí entre ese celeste más oscuro y más claro, siempre se me olvida cuál estoy ocupando. .0058, Juan. Ya, vamos a chequear. Aunque le creo, le creo. Perfecto, sí. 0.059. Porque viene un 5 después. 0.0585. Entonces, ese resultado que aquí corresponde a los moles de oxígeno que se generarían. O sea, aquí en volumen son 1.50 litros. En mol son 0.059 mol, el oxígeno que se recolectó. Y si quisiéramos saberle a gramos, tendríamos que multiplicarlo por la masa molar, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, este problema, hacer esta parte es fácil, porque finalmente ya lo hemos hecho varias veces, ocupando la ecuación del gas ideal. El punto es tener claro que cuando se produce una recolección sobre agua, se produce una mezcla de gases. Entonces, la presión total, bien, ¿cierto? La presión que se mide, que sería la presión total, ¿ya? Y uno tiene que determinar exactamente la presión que ejerce la sustancia a la que le quiere calcularlo. En este caso, solo el agua, porque aquí se produce un solo gas. O sea, en esta reacción química, la única sustancia de los productos, si bien se forman dos productos, pero uno solamente es gas, el otro es sólido. Entonces, el sólido se mantiene aquí en el mismo tubo de ensayo, pero el gas, ahora, si se formaran dos gases, tendríamos que considerar que la presión total sería la presión del oxígeno más la presión del otro gas, si es que hubiera un segundo gas, más la presión del agua, ¿verdad? Por el agua que hay aquí usada en el sistema para recolectar. Y ahí entonces, bueno, necesitaríamos conocer información sobre la presión que ejerce el otro gas. Ahí ya sería más complejo de realizar. Profesora, ¿Mm? ¿cómo llegamos a asumir
o a identificar que hay un vapor de agua. Lo que pasa es que el agua o todos los líquidos en realidad generan lo que se conoce como presión de vapor, ¿ya? Cuando tú tienes un recipiente, ya, vamos a pensar en la casa. ¿Ya? Tú tienes un vaso con agua, no sé si te has fijado, pero si lo vas dejando en el tiempo, siempre se va a producir una evaporación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la superficie, las moléculas de agua que están en la superficie, si bien son atraídas por las moléculas de agua que están debajo, pero sobre ellas no hay otras moléculas de agua que ejerzan una atracción, y por lo tanto las moléculas de agua que están aquí en la superficie escapan fácilmente y pasan del estado líquido al gaseoso, ¿no? Entonces, siempre cuando uno tiene un líquido, cualquier líquido, siempre ese líquido va a ejercer, va a evaporar, ¿no? Va a haber una cantidad que va a evaporar y esa cantidad que evapora está en estado gaseoso, ¿no? Entonces, tú siempre que tengas, y si esto está encerrado, porque esto estaba cerrado acá, porque el vaso estaba invertido, entonces esa evaporación de agua que se produce aquí, ¿cierto? Pasa y queda encerrada en este espacio, al igual que el oxígeno. No sé si eh, se comprendió la respuesta. Sí, sí lo entiendo, pero me abre a muchas más dudas. Pero, ¿cómo cuál? A ver, si es que te la puedo responder. Entonces, esa acumulación de gas va a depender del tiempo al que esté expuesto en este caso. Claro. Y en un eventual caso, si el vaso no está fijo, puede No, en ejercer realidad no, no, en realidad no depende del tiempo, es independiente, porque aquí hay un dato que dice, ¿cierto? Utilice la presión de vapor de agua, e incluso eso está tabulado. El agua, uno siempre va a encontrar información sobre el agua porque es una sustancia eh, que está archiestudiada, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para que no entiendas, déjame ver las barras del Zoom. Mira, fíjate que yo puse presión de vapor de agua, tabla, y veamos una que pueda abrir, que es de script. Voy a averiguar si es que puedo abrir eso. Y ahí, por ejemplo, no sé si alcanzas a ver, pero aquí hay una tabla. ¿Ya? Esto uno lo puede encontrar, bueno, hoy en día en la web, eh, antes existían, o sea, siguen existiendo textos donde hay un montón de datos. Se la cuesta. Ya, ahí. Entonces, fíjate que dice temperatura, presión. Estos son la presión de vapor del agua a diferentes temperaturas. Por ejemplo, a menos 15 grados Celsius, el agua ejerce una presión de 1,436 milímetros de mercurio. ¿Ah? Eso uno lo puede convertir a atmósfera, todo. Por ejemplo, acá abajo está 27 grados Celsius. Son 26,739, dice milímetro de mercurio. Milímetro de mercurio es lo mismo que un torr. Ese vamos. Entonces, este dato es un dato que no depende de la cantidad de agua, ¿ya? O sea, si el agua está a 27 grados Celsius, la presión que va a ejercer va a ser de 26,739 milímetros de mercurio. Si el agua está, por ejemplo, a 10 grados Celsius, ahí tengo 10 grados Celsius, entonces su presión de vapor va a ser 9,209 milímetros de mercurio. Entonces uno va, ¿cierto? Busca estas tablas
y puede saber cuál sería la presión de vapor del agua a esa temperatura, ¿no? Por supuesto, a medida que aumenta la temperatura, esta presión de vapor va aumentando, porque si hay más temperatura, hay más agua que evapora. Y si hay más agua que evapora, más presión se va generando ahí en el sistema. Entonces, por eso, si tú te fijas, ya aquí a 120 grados Celsius, ya la presión de vapor es de 1489 milímetros de mercurio. Bien. Vamos a dejar hasta el problema 5, ¿ya? Porque eso me interesaba que llegáramos hasta ahí para que tuvieran una idea. Y vamos a revisar un poquito sobre atmósfera. Que ya son las 9, por ejemplo, Felipe ya se tiene que retirar. Entonces yo tengo aquí algunas cositas con respecto a la atmósfera que ustedes después pueden complementar con la sesión docente que hay en el aula, ¿ya? Déjenme buscar mi puntero. Entonces, bueno, entender que lo que conocemos como atmósfera es una mezcla de gases que rodea la Tierra y que es esencial para la vida. Entonces, nuestra atmósfera, probablemente ustedes ya saben que está formada principalmente por oxígeno y nitrógeno gaseosos. Aquí tenemos una tabla que yo extraje de un texto que nos indica la composición del aire seco al nivel del mar. Y tenemos ahí la composición en volumen, porcentaje en volumen. El 78% sería de nitrógeno, que es el gas que está en mayor proporción en la atmósfera. El 21% corresponde a oxígeno. Y después ya vienen otros gases que tienen porcentaje bastante más bajo. Le sigue el argón con un 0,94%, el dióxido de carbono con un 0,033%, el neón con un 0,0015%, el helio, el criptón, el xenón. Incluso aquí se nos indica que no se incluye el agua porque su concentración en el aire varía de manera importante de un lugar a otro, ¿ya? Hay lugares que son más húmedos, hay lugares que son menos húmedos. Pero este porcentaje varía entre 0 a 4%. Ahora, de los gases entre el nitrógeno y el oxígeno, que son componentes mayoritarios, el oxígeno es un gas reactivo, ¿ya? Es decir, puede reaccionar con otras sustancias, puede reaccionar con otros gases, pero en cambio el nitrógeno es un gas inerte. El nitrógeno no reacciona. Al igual que, por ejemplo, el argón, el neón, el helio, el criptón y el xenón, que también son gases inertes. Bueno, ya vimos en el video un poquito sobre la división de la atmósfera. ¿Ya? La ciencia ha dividido la atmósfera en varias capas de acuerdo con su composición y a la variación de la temperatura. Entonces yo les puse aquí una imagen. Aquí podemos ver la Tierra, ¿verdad? Y las distintas capas. Entonces, la primera capa, la más cercana a la Tierra, se llama troposfera, ¿verdad? Y comprende entre la Tierra y aproximadamente 20 kilómetros. Incluso aquí yo tengo una información que saqué de otro lado y la considera hasta 12 kilómetros aproximadamente, ¿ya? Pero si miramos la imagen, entre 0 y 20 kilómetros. Entonces, esta capa contiene la mayor parte de la masa atmosférica, ¿ya? O sea, la mayor cantidad de concentración de gases está ahí, y en esta capa es donde ocurren los fenómenos meteorológicos, ¿ya? Y a medida que aumenta la altitud, va disminuyendo la temperatura. Luego tenemos la estratosfera, que estaría entre los 20 y los 50 kilómetros, ¿verdad? Esta capa contiene la capa de ozono, ¿ya? El ozono es un gas que tiene fórmula O3. Entonces, este
ozono es el que absorbe la radiación ultravioleta del Sol, por lo tanto, protege la vida en la Tierra. En esta capa, en la estratosfera, la temperatura aumenta con la altitud. A diferencia de la troposfera, pasa lo contrario. La temperatura disminuye con la altitud, pero aquí aumenta. Y aumenta debido a la absorción de radiación ultravioleta. Continúa la mesósfera, entre 50 y 85 kilómetros de altura aproximadamente, ¿ya? Y en esta capa, por ejemplo, se desintegran la mayoría de los meteoroides. En esta capa la temperatura disminuye con la altitud. Le sigue la termósfera, que iría entre los 85 y aquí aparece 690 o 600 kilómetros aproximadamente. Podemos, dependiendo de dónde saquemos la información, que cambian estos valores un poco, ¿ya? En esta capa, la temperatura aumenta drásticamente con la altitud debido a la radiación, a la absorción de radiación solar de alta energía por las moléculas de oxígeno y nitrógeno, ¿ya? Y bueno, ese monito ahí, esa imagen como borrosa, en realidad representa a la aurora boreal y austral, que se darían en esta capa de la atmósfera. ¿Podríamos decir, profesora, que no sé, en ciertos países se ve la aurora boreal y se traspasa todo eso para ver la aurora boreal? Claro, sí, exactamente. Un fenómeno que me encantaría poder observar algún día. No sé si ustedes han tenido la oportunidad, yo no he tenido la oportunidad. Hoy día, cuando venía en el bus, porque yo trabajo en Santiago, me muevo, les dije, me muevo entre Rancagua, Machalí, que está al lado de Rancagua, en realidad, Viña y Santiago. Así que soy bien patiperra. Y me vine sentada en el bus con una señora mayor que, si bien vive acá en Viña del Mar, ella es oriunda de Punta Arenas. Entonces, conversamos de varias cosas, y entre esas ella me hablaba de que allá, yo tampoco conozco Punta Arenas, me decía el cielo que se veía maravilloso, que las estrellas se veían como muy cerca, que era muy distinto a cómo se observa acá. Entonces yo ahí le pregunté si es que ella alguna vez había visto una aurora austral. Me dijo que había tenido en su infancia la oportunidad de ver 2 o 3 veces este fenómeno. Así que emocionante. Y emocionante también saber que en nuestro país podríamos tener la oportunidad de observar. Bien, pero siguiendo en el tema, entonces estamos en la termósfera. Y luego la última capa se llama exósfera, que ya es un espacio bastante extenso, porque fíjense que va desde los 600 kilómetros hasta los 10.000 kilómetros aproximadamente. Entonces, corresponde al límite exterior de la atmósfera, donde ya las moléculas de gas escaparían al espacio, ¿no? Así que son varias capas, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las funciones de la atmósfera? En primer lugar, regular la temperatura. Hay un efecto, un fenómeno que se llama el efecto invernadero, que es un fenómeno natural que mantiene la temperatura de la Tierra y la hace habitable, ¿ya? Además, protege, bloqueando la radiación ultravioleta dañina y además quemando meteoroides. Además, en la atmósfera se produce el ciclo del agua, que transporta el vapor de agua y que, bueno, nosotros ya sabemos que es un elemento vital. Si la vida en la Tierra no existiría como tal si no existiera el agua, ¿verdad? Y además nos suministra gases vitales, como por ejemplo el oxígeno para la respiración y el CO2 para la fotosíntesis. Bueno, aquí aparece lo que sería el efecto invernadero, ¿ya? Es un proceso natural en el que ciertos gases en la atmósfera, gases que se conocen como gases de efecto invernadero y que se abrevia GI,
estos gases atrapan el calor irradiado desde la superficie terrestre, impidiendo que se escape completamente al espacio. ¿Ya? Entonces aquí hay una imagen, que la voy a agrandar un poquito, donde aparece cómo sería el fenómeno del calentamiento, o sea, perdón, del efecto invernadero. En inglés se llama greenhouse effect. Entonces ahí está el Sol, acá tenemos la Tierra, esta sería entonces, esto celeste representaría a la atmósfera, ¿verdad? Y entonces el Sol irradia sobre la superficie terrestre, hay parte de la radiación que refleja, que ni siquiera entra a la atmósfera, ¿cierto? Que es reflejada hacia el espacio, pero hay otra parte que ingresa, ¿ya? Y de esto que ingresa, ¿verdad? Hay una parte que queda aquí, atrapada. Entonces, eso es lo que genera un calentamiento en la Tierra que finalmente nos mantiene una temperatura que permite la vida. Ahora, por lo tanto, el efecto invernadero como tal es algo necesario para la vida en la Tierra. El problema es que ahora la cantidad de gases que hay absorben mayor cantidad de radiación del Sol, que queda atrapada aquí, y eso está haciendo que la temperatura aumente más de lo natural. Y por lo tanto, nos estamos pasando a lo que se conoce como el calentamiento global, y este calentamiento global es el que trae consecuencias desastrosas para la vida en la Tierra, porque en el fondo se está produciendo un desequilibrio. ¿Ya? Si este efecto invernadero se mantuviera con los gases que naturalmente, ¿cierto?, debieran haber en la atmósfera, a las concentraciones, ¿cierto?, naturales, no deberíamos tener este problema. ¿Ya? El punto es que, claro, desde la revolución industrial hay muchos gases que han aumentado su concentración, ¿verdad? Hay gases, principalmente el dióxido de carbono, ¿verdad?, que están generando estragos. ¿Ya? Entonces aquí, al ladito, yo les pongo esta serie de cuadros en donde aparecen los principales gases de efecto invernadero. ¿Ya? Tenemos el dióxido de carbono, que se produce principalmente por la quema de combustibles fósiles, también por la deforestación, porque recuerden que las plantas, para el proceso de fotosíntesis, consumen dióxido de carbono y liberan oxígeno. Entonces, por el hecho de que hay deforestación, ya ese dióxido de carbono no se está consumiendo. Entonces tenemos el dióxido de carbono, ahí les coloqué la fórmula. El metano, CH4, que se produce en la ganadería, en la producción de gas natural y en los vertederos. El óxido de nitroso, N2O, que se produce en la agricultura, a partir de los fertilizantes, en la quema de combustibles fósiles también. Tenemos gases fluorados, que son distintos gases fluorados, que se producen principalmente en refrigerantes, aerosoles y en procesos industriales. Y el vapor de agua, que sería agua gaseosa, que es el gas de efecto invernadero más abundante, pero no es la causa inicial. ¿No? Bueno, sobre el calentamiento global ya les hablé un poco, ¿cierto? Las actividades humanas son las que han incrementado la concentración de los gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y como consecuencia tenemos el aumento de la temperatura global en la Tierra, el derretimiento de glaciares y capas de hielo. Eso trae, ¿cierto?, un aumento en el nivel del mar. Y hay eventos climáticos que a diario nos bombardean en la televisión, sobre todo, sobre sequías, olas de calor, inundaciones, granizo, etcétera, etcétera. Eso ya estamos habituados, ¿verdad? También la acidificación de los océanos.
Eso también es una evidencia de este calentamiento global. Por ejemplo, la acidificación producto del aumento en la concentración de CO2, que se convierte en ácido carbónico, y eso acidifica muchos medios. Bien, entonces la causa sería la quema de combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo, el Profe, gas. casi no se escucha. ¿En serio? Ahí sí. Ahí sí, ya, a lo Sí. mejor me tengo que acercar más al PC. Ya, entonces, les decía, las causas, la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo, el gas, que se usa para energía, para el transporte, para la industria, y también la deforestación y la agricultura intensiva. Acá tenemos los contaminantes atmosféricos, ¿verdad? Como contaminante atmosférico tenemos el material particulado, MP, que son pequeñas partículas que pueden ser sólidas o líquidas que están suspendidas en el aire. Son pequeñas, entonces quedan suspendidas ahí. Y dependiendo del diámetro de estas partículas, se clasifican como el PM10, que son partículas con un diámetro menor a 10 micrómetros, el PM2.5, que son partículas con un diámetro menor a 2,5 micrómetros. Las PM2.5 son las más peligrosas porque pueden penetrar en los pulmones. ¿De dónde proviene este material particulado? Bueno, sus fuentes son la combustión de vehículos, de calefacción a leña, en la industria, también el polvo en suspensión, los incendios. Y como efectos tenemos las enfermedades respiratorias y cardiovasculares, y también hay una menor visibilidad, porque recuerden que son partículas sólidas o líquidas. Monóxido de carbono, CO, es un gas, es incoloro y además es inodoro. Las fuentes de monóxido de carbono son la combustión incompleta de combustible, ¿no? Porque cuando es combustión completa se produce dióxido de carbono, ¿no? Pero la combustión incompleta entonces genera monóxido de carbono. Y bueno, la combustión incompleta de vehículos, estufas, por ejemplo, mal ventiladas. Efecto, reduce la capacidad de la sangre para transportar oxígeno, ¿ya? Y por lo tanto eso desencadena en una asfixia. Bueno, como es incoloro e inodoro, es bien peligroso, ¿ya? Porque es difícil de detectar. Recuerdo siempre que antiguamente los calefón se colocaban en el mismo baño, ¿right? Y luego fueron saliendo de ahí porque por combustión incompleta habían emanaciones de monóxido de carbono y la gente se moría ahí mismo en los baños porque no lo detectaba. Dióxido de azufre, SO2. Es un gas también, un gas que tiene la característica de ser picante. Si ustedes han trabajado en la industria minera, es probable que hayan sentido la sensación del dióxido de azufre en sus vías respiratorias y hayan sentido ese picor. Fuentes, quema de combustibles fósiles con azufre, ¿ya? Como en plantas termoeléctricas, en procesos industriales. Y los efectos, irritación respiratoria, lluvia ácida. ¿Por qué? Porque se combina el dióxido de carbono, perdón, el dióxido de azufre con el vapor de agua y se produce ácido sulfúrico, ¿ya? Y ese ácido sulfúrico entonces genera lo que conocemos como lluvia ácida, que precipita, ¿verdad? Y daña los ecosistemas y también daña infraestructura. Óxidos de nitrógeno, los NOx, ¿ya? Se les coloca NOx porque tienen distinta estequiometría, ¿ya? Pueden ser como monóxidos de nitrógeno, el dióxido de nitrógeno también. Entonces, por ejemplo, el dióxido de nitrógeno es un gas de color rojo pardo. La fuente de los NOx son la combustión a altas temperaturas.
por ejemplo, en los vehículos, en las plantas de energía. Los efectos de los NOx son la irritación respiratoria, la formación de ozono troposférico, que no es el ozono el que nos protege de los daños UV, y el material particulado y lluvia ácida. Y el ozono troposférico es un gas altamente reactivo e irritante. Entonces, la fuente dice no se emite directamente, sino que se forma en la atmósfera. ¿Ya? ¿Cómo se forma? Por la reacción entre los óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles. Y eso en presencia de luz solar. Entonces, se forma ahí en la troposfera. Los efectos: irritación respiratoria, daño a la vegetación, y es el componente o uno de los componentes principales del smog fotoquímico. Por último, el plomo, que es un metal pesado. Como fuentes tenemos, bueno, antiguamente las gasolinas con plomo, que ya no se usan, las fundiciones, las baterías. Y como efectos, es neurotóxico, afecta el desarrollo en niños. Aquí tenemos otros contaminantes, para no darles tanto la lata, son otros contaminantes relevantes de la atmósfera, pero ustedes lo pueden leer. Tenemos los compuestos orgánicos volátiles, los compuestos orgánicos resistentes. Se escucha cortado, profesora. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí. Ya, es que parece que es donde me alejo. Se me olvida que me tengo que mantener cerca. Tenemos metales pesados, el cadmio, el mercurio, y contaminantes climáticos de vida corta, CCBC, ¿ya? Como el metano, el ozono troposférico, el carbono en el material particulado, etc. Como métodos de control de la contaminación atmosférica, probablemente ustedes han escuchado hablar de muchos de ellos, porque hoy en día está muy en boga, ¿cierto? Prevenir la contaminación atmosférica. Entonces tenemos la eficiencia energética, reduciendo el consumo de energía, así se disminuyen las emisiones. Las tecnologías limpias, como el uso de energías renovables, dentro de las cuales está la energía solar, la energía eólica, la energía geotérmica. El uso de combustibles más limpios como el gas natural, los biocombustibles, el hidrógeno y la electricidad. La reducción del tráfico vehicular, para lo cual se promueve el uso del transporte público, el uso de bicicleta y, por supuesto, caminar. Y yo creo que por aquí va la parte que quizás les compete a ustedes: modificaciones en procesos industriales, como optimización, sustitución de materias primas contaminantes. Y tenemos también las buenas prácticas agrícolas, manejo fertilizante y residuos, ¿ya? Que esto va enfocado a disminuir la cantidad de metano. Como métodos de control de la contaminación atmosférica, también tenemos el control al final del proceso, End of Pipe Technology, que son medidas que se implementan para tratar o reducir contaminantes después de que se ha generado en un proceso, ¿no? O sea, no es que se eliminen en el proceso, sino que después de que se han generado. Entonces, eso se hace en lugar de prevenir la formación en la fuente. Entonces, son tecnologías que se aplican al final de un proceso productivo para limpiar o tratar los residuos antes de que sean liberados al medio ambiente. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, los precipitadores electrostáticos, que permiten remover material particulado de gases de escape industriales. Estos usan campos eléctricos para cargar las partículas y luego recolectarlas.
Están los filtros de manga, que utilizan mangas de tela para atrapar partículas. Los lavadores de gases o scrubbers, que eliminan contaminantes gaseosos como el dióxido de azufre, el cloruro de hidrógeno, el amoníaco. Convertidores catalíticos en los vehículos que convertirían los contaminantes como el monóxido de carbono, los NOx y los compuestos orgánicos volátiles en sustancias menos nocivas como el CO2. En el caso del el monóxido de carbono lo convertirían a dióxido de carbono. Los NOx a nitrógeno, ya sabemos que es un gas inerte, ¿ya? Y agua en el caso de los COPs. También la absorción con carbón activado, ¿ya? También para remover los COPs, la incineración o quema catalítica para destruir los COPs, y la denitrificación selectiva catalítica para reducir los NOx, que también se reducirían a nitrógeno, a N2. En cuanto a la gestión urbana y planificación, tendríamos el ordenamiento territorial, separar zonas residenciales e industriales, fomentar el transporte sostenible, programas de recambio de calefactores y restricciones vehiculares. Las regulaciones ambientales en Chile. Dice, Chile ha avanzado en su legislación ambiental, estableciendo normas para proteger la calidad del aire. Tenemos la ley número 19.300, también conocida como Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, y que establece las bases para la protección del medio ambiente en Chile. Fue promulgada el 1 de marzo de 1994, o sea, ya han pasado 31 años. Esta ley busca garantizar el derecho a un medio ambiente libre de contaminación, la conservación de la naturaleza y la preservación del patrimonio ambiental. Entonces, bueno, ahí les dejo para que revisen las regulaciones ambientales asociadas a esta ley. Y bueno, por último, y con esto vamos a cerrar la clase de hoy, tendríamos que pensar que el rol de ustedes como ingenieros en gestión ambiental sería la optimización de procesos para reducir emisiones, la evaluación de tecnologías limpias, la gestión de proyectos de mitigación, el análisis de ciclos de vida de productos, diseño de estrategias de sostenibilidad, cumplimiento normativo y auditorías ambientales, innovación y desarrollo de soluciones. Entonces, al comprender la química de la atmósfera y cómo nuestras actividades la impactan, ustedes podrían diseñar soluciones innovadoras para un futuro más limpio y sostenible. Así que en sus manos queda mucha responsabilidad que pueda aportar en esta área, ¿cierto? Que pueda seguir aportando en esta área. Y con eso yo voy a terminar la sesión de hoy. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Pero si ustedes se dan cuenta, esta parte es no es tan compleja, porque no hay cálculos, ¿verdad? No hay muchas ecuaciones químicas, sino es más bien comprender cuál es el rol que cumple la atmósfera dentro de la regulación de nuestro medio ambiente. Profesora, disculpe. Ujú. Usted Sí. habla el rol como ingeniero en gestión ambiental, ¿ya? Pero en el curso hay otras carreras, porque la mía no es ingeniería en gestión ambiental. No, ¿Habrá no, algún no. inconveniente? Refiero de ¿Mm? no, el rol como ingeniero, independiente de cuál es la ingeniería en la gestión ambiental. Ah, ¿Ya? ¿Cuál podría ser su rol en esta área? ya, ¿Ya? ahora lo entendí. Bien. Entonces, bueno, hasta aquí los dejo. Recuerden que
ustedes tienen en sus aulas una sesión docente, ¿ya? Hay un control también que tienen que desarrollar. Sí, tenemos Ya. control hasta el viernes, ¿no? No, siempre es durante la semana. Este es durante la semana 4. Ah, sí. Recuerda que las semanas comienzan los miércoles y terminan los Sí. martes. Entonces, este control. Profe, disculpe, es que en mecánica nos dieron hasta el domingo, entonces ahí me confundí. Pero sé que Ya. es de miércoles a martes, pero en mecánica es un horario particular de la prueba. Acotan la semana. Claro. O sea, seguramente Entonces se tenemos hasta están el martes. llegando a la semana de miércoles a martes. Todavía ¿Tienen hasta el martes? ¿La de mecánica? No. Esta, la de química. Ah, sí, este es hasta el martes, pero nosotros Hasta de este martes, mecánica ¿cierto? tenemos hasta el domingo. Sí, la de mecánica es hasta el domingo. Hasta el domingo. Yes. Sí, hasta el martes que viene. Ya, porque la semana 4 empezó ayer. Sí. Ayer 22, ¿ya? Entonces termina el martes 28. Por lo tanto, todavía les quedan varios días para decidir rendir el control de esta semana. ¿Ya? Aquí en la Profesora, muy amable. Muchas gracias. De nada, María. Aquí en la sesión docente está la sesión de Carolina Martínez con respecto a esto, pero no son exactamente igual a lo que yo les mostré, entonces pueden complementar. Bien, Profe, ¿alguien más me preguntó algo? sí, con respecto a la prueba, ¿sabes cómo va a ser el formato de la prueba? Si va a ser con desarrollo, alternativas. eh, ¿Tiene alguna información de la prueba de esta semana que tenemos que hacer? No, todas nuestras pruebas todas nuestras evaluaciones en química y ambiente son de alternativas. Tanto Ya. los controles como las solemnes. Son todas de alternativas, no tienen que entregar desarrollo. Profesora, ¿los controles son obligatorios o opcionales? Los controles son obligatorios. Uy, yo no he hecho ninguno. Ya me pongo el día. Son todos No, obligatorios. Sí. ya, Y pensé ya que era va, solamente la solemne obligatoria. no. Ahora, de que valen menos, sí, valen menos. Esto está, yo lo Ya. saqué del sílabo, pero claro, valen 8% estas con respecto al 30% de la solemne. Y ya Ya no llevamos se pueden 2. dar en eso. No, este es el segundo, perdón. Te perdiste uno nomás. Ya. Ahora en la semana 4 va el segundo. Y en la semana 6 el tercero. ¿Ok? Hasta el martes tengo, entonces, Hasta el martes. Hasta el Claro, martes a las 23:59. Ahí se cierra. Ahí ya no claro, tendrá. las que no son obligatorias, profesores, son las formativas. Las La formativas, digamos, son, digamos, como aprendizaje, pero no obligatorias. En Ok. cambio, los controles son sumativas, por lo tanto obligatorias, solo que son más pequeñas. Más pequeña en extensión y más pequeña en porcentaje relacionado con la nota final. Porque ahora, porque ahora tenemos la semana 4 una sumativa 2, un control 2. Sí. Mira, si acá en esta tablita tengo semanas, el tipo de evaluación, ¿verdad? Y la ponderación. Entonces, la semana 1 no hubo nada, o sea, formativa solamente. En la semana 2 tuvimos la primera sumativa. La semana 3 no había sumativa. Y en la 4 hay sumativa. Entonces está control 1, control 2, control 3, que sería en la semana 6. Luego en la semana 7 tenemos la solemne, por eso se las marqué en rojo. De ahí a la semana 9 tendríamos el control 4, la semana 11 el control 5 y la semana 12 la sumativa 2. Ah, entonces ahora es un control, pensé que era una sumativa No, de las grandes, digamos. no. Tenemos 2 ¿Ves? sumativas grandes, estas que están en rojo. La semana 7
y la semana 12. Sí, porque acá dice que en la sumativa 4 son 4 preguntas, 45 minutos. Ujú. Sí. En cambio, en la solemne vas a tener 10 preguntas. Ya, las solemnes son de 10 y la sumativa esta es 4, en esta en particular, y 45 minutos. Claro. Ya. Ya, espero haberles dejado un poco más claro eso de las evaluaciones. Sí, profesora, muchas gracias. Ya, Sí, profesora. listo. Ya, Gracias, Hasta profe, luego, que esté profe. bien. entonces la próxima semana, sí, Dios, ya, Así es. que estén Antes muy del bien feriado. antes del feriado. Exactamente. Eso les decía, voy a Va a venir ponerme disfrazada. claro. Ah, Ya, ya, chicos, profe, hasta luego. ya, que estén muy bien. Chao, Buenas chao. Chao, noches. profe, gracias. Que Chao, estén bien, chao a todos. Chao, gracias, profesora. De nada. Buenas noches. Buenas noches.